ser los próximos disertantes. Mientras tanto los presentamos. Luis Wohl es licenciado en Bioquímica, recibido en la Universidad de La Plata en 1984. Posee un doctorado, PhD, doctorado en Ciencias Bioquímicas de la Universidad de La Plata y un postdoctorado en Fisiología Vegetal en Umeå, Suecia, entre 1994 y 1995. Es investigador principal del CONICET desde 2012 y profesor titular de la Universidad de Quilmes desde 1993. Es director del Laboratorio de Bioquímica, Microbiología e Interacciones Biológicas en el Suelo y del Laboratorio de Biología de Suelos de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos, todo esto de la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja en colaboración con otros laboratorios de la Argentina, Francia, Alemania, Dinamarca y los Estados Unidos. Por otra parte, Octavio Caviglia obtuvo su título de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Entre Ríos en 1996 y de doctor en ciencias agrarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2005. Actualmente se desempeña como investigador en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el INTA, y como docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es además miembro de la carrera de investigador del CONICET, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Queda entonces con ustedes Luis Wohl y la primera presentación de este segmento del Simposio de Nutrición de Cultivos, aportes de la microbiología del suelo para la nutrición. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este simposio, que me sorprendió cuando me invitaron porque dije, bueno, se equivocaron de simposio porque yo no trabajo en nutrición de cultivos. Después incluso hasta me plantearon el título de la charla, y eso a mí me gusta mucho porque trabajar a demanda de la relación entre la academia y el sector productivo me parece fascinante. Y avanzando me di cuenta que estaba muy buena la oportunidad de hablar en este simposio. Yo voy a tratar de hablar, haciendo referencia a lo que acaba de decir Miguel Taboada, de la parte que sí es invisible a los ojos en todo este tema de los cultivos y la productividad, que es la microbiología de los suelos y la relación que tiene con la nutrición, no solo de los suelos, no solo de los cultivos, sino de los suelos. Para empezar, les confieso que me metí en el internet y dije, bueno, a ver de qué se trata la nutrición. Entonces, la nutrición, en términos de definición, estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos que le suceden a un organismo para la asimilación del alimento y su transformación en energía y diversas sustancias. Si aplicamos eso al concepto de los suelos, podemos decir que la nutrición estudia todos los procesos físicos, químicos y biológicos que suceden en el suelo para la asimilación de los nutrientes por parte de las plantas, pero también por parte de los microorganismos que viven en el suelo, que entre todos construyen el reservorio de materia orgánica que existe en el suelo y que a todos tanto nos importa y que aparece como uno de los mejores indicadores de fertilidad de los suelos. El tema es que no es lo mismo alimentación que nutrición. La alimentación es un proceso voluntario. Ustedes deciden si fertilizan o no fertilizan el suelo. La nutrición es un proceso involuntario. El suelo y los cultivos asimilan, independientemente de la voluntad del productor, los nutrientes que tiene disponible a partir de los alimentos que se les da. Entonces, si pensamos el suelo como un gran organismo vivo, y podemos aplicar el mismo tipo de discusión que tenemos nosotros mismos con respecto de nuestra alimentación. Nosotros sabemos que si comemos comida rápida, para no decir comida chatarra, que por ahí queda mal, podemos llegar a tener problemas de nutrición y problemas de obesidad que responden a un desbalance nutricional. Bueno, yo creo que tendríamos que pensar exactamente en los mismos términos respecto del suelo. ¿Y dónde están las fuentes de alimentación que les damos a los suelos? Los fertilizantes químicos, los biofertilizantes y los cultivos. Los cultivos son la principal fuente de nutrición para los microorganismos. Ayer en la cena discutía
con Rodolfo Gil acerca de cómo estimular el desarrollo de los fijadores de nitrógeno libre, dado que el nitrógeno es un problema muy importante en los suelos. Yo le decía que no es lo mismo un cultivo de microorganismos en el laboratorio, que está lleno de nutrientes, que el suelo, que no tiene nada. El suelo es una situación no de cultivo de microorganismos. El lugar donde se cultivan los microorganismos es en la rizosfera de las raíces, en la rizosfera de los cultivos. Entonces, claramente los cultivos son la fuente de energía, la fuente de nutrientes para los microorganismos del suelo. Y ahí tenemos diferentes respuestas y diferentes efectos colaterales. Y vuelvo con un tema que a veces he planteado acá. En el suelo, que tiene esas estructuras, esos diferentes tipos de estructuras que presentó Taboada, en 1 gramo de suelo viven 10 a la 10, o sea, 10.000 millones de microorganismos, de los cuales hay aproximadamente 1 millón de funciones diferentes. Lo que hace funcionar el sistema son los microorganismos del suelo. Lo que ocurre es que hace relativamente pocos años que realmente sabemos eso. Los microorganismos están en el centro, en el cuello de botella de los ciclos geoquímicos de todos los elementos. Y ahí entonces tenemos los distintos nutrientes, los macronutrientes, los micronutrientes, los mesonutrientes. En relación a esos microorganismos que están en el suelo y respecto de los nutrientes más importantes, sabemos que en relación al carbono, a las fuentes de carbono, a la transformación de la materia orgánica, tenemos los organismos descomponedores donde conocemos y podemos cultivar en el laboratorio distintos hongos y distintas bacterias con las que podemos procesar rastrojos y trabajar en ese aspecto. 2 aspectos muy importantes y muy conocidos por ustedes son los fijadores de nitrógeno y los solubilizadores de fósforo, donde hay microorganismos que podemos cultivar, con los que podemos hacer productos que se pueden manejar para utilizar como biofertilizantes en los suelos. El tema de la microbiología es que cuando hablamos de microbiología tenemos hoy en día la obligación de hablar de toda la microbiología. Y la microbiología que nosotros conocemos históricamente, la que tiene que ver con la microbiología que nos manejan en la salud, a nosotros nos dicen, bueno, tenés un problema de infección, te hacen un cultivo para buscar a qué antibiótico darte. Esa búsqueda de resistencia a antibióticos, esa búsqueda de microorganismos, es en base a un cultivo, a lo que se ve, bueno, ahora no voy a señalar acá, lo que se ve en la placa redonda son maneras de hacer crecer los microorganismos y estudiarlos en su fisiología. Esos microorganismos que podemos cultivar son el 1% de lo que existe en la naturaleza. Ustedes tomen una decisión sobre el 1% de lo que están haciendo, no lo hacen. El 99% de los microorganismos no se veían hasta hace pocos años porque no teníamos las técnicas, los anteojos para mirar esos microorganismos. Esos microorganismos se ven por técnicas moleculares. Entonces, volviendo y resumiendo la parte de la microbiología que tiene que ver con la nutrición, ahí tenemos los biofertilizantes que los podemos usar en formas de inoculantes que están disponibles y que hay muchos en desarrollo. En particular los fijadores de nitrógeno, si bien están los fijadores de nitrógeno libre, existe una gran diversidad. El manejo de su incorporación al suelo, su conocimiento es muy limitado. Y tenemos que pensar que un fijador de nitrógeno libre, el microorganismo va a fijar nitrógeno para crecer él mismo. No sabe lo que pasa en el cultivo, en sus alrededores. En cambio, los microorganismos de fijación de nitrógeno simbióticos sí crecen asociados con las plantas. El caso más común es el de todas las leguminosas que ustedes conocen. Y ahí adquiere muchísima importancia el concepto de los cultivos de cobertura como una manera de manejar el nitrógeno a través, el nitrógeno gaseoso es el 80% del aire que respiramos, eso es relativamente gratis. Esa es la manera de incorporar nitrógeno al sistema y hacerlo a través de las simbiosis fijadoras de nitrógeno. Ahí hay un amplio conocimiento e incluso se están desarrollando grandes investigaciones para tratar de transferir esas potencialidades a otras plantas. Eso sí es un poco de futuro en unos cuantos años. Respecto a los solubilizadores de fósforo, tenemos los que solubilizan
fósforo de las formas insolubles o que mineralizan a partir de la materia orgánica del suelo, donde hay mucho conocimiento de laboratorio, pero relativamente poco conocimiento in situ de determinaciones en campo, y están los solubilizadores de fósforo asociativos que plantean la disponibilidad de fósforo en la rizosfera de las plantas, como las bacterias promotoras de crecimiento, y las micorrizas. Las micorrizas, acá se ha hablado muchas veces y creo que vale la pena seguir mencionándola, son hongos que se asocian con las raíces y que se sabe mejoran la nutrición fosforada de los cultivos y de alguna manera lo van a hacer en relación al suelo. Lo que sí se sabe de las micorrizas es que no solo mejoran la nutrición de los cultivos y a veces pueden no hacerlo en particular con el cultivo, sino que mejora la degradabilidad de los rastrojos que esos cultivos generan. Es decir, la micorrización de los cultivos que están creciendo en un suelo van a determinar la calidad de reciclado de esos rastrojos en transformación de materia orgánica, lo cual es sumamente importante para la fertilidad del suelo. Pasando a esos microorganismos invisibles, lo que nos dice la biología molecular es la microbiología de los microorganismos no cultivables, esos invisibles, la hacemos por el análisis de sus huellas moleculares. Y de las huellas moleculares, las técnicas más desarrolladas son al ADN. Yo acá puse al ADN porque como estamos en un simposio de nutrición, pensé que podríamos hablar de técnicas a la provenzal, técnicas al fileto. Bueno, estas son técnicas al ADN, tiene que ver con el desarrollo de técnicas que nos permiten analizar los microorganismos a partir de su ADN que está en el suelo, y que las técnicas actuales nos permiten hacer una secuenciación masiva y a través de la secuencia de esos genes podemos identificar los microorganismos. Así les voy a contar brevemente resultados que tuvimos en un proyecto en el que participó APRESID, Rizobacter y el grupo Romagnoli, y en el que trabajamos los últimos 5 años, donde analizamos la microbiología relacionada a la rotación de cultivos, como buenas prácticas agrícolas, al monocultivo, y comparamos con pasturas naturales como referencia. Y ahí observamos que esa diversidad microbiológica, que en las barras de colores significan los distintos grupos que ahora le ponemos nombre, pero que no sabemos realmente qué es lo que hacen en el suelo, esa diversidad microbiológica aparentemente es similar en todos los casos en lo que se llama diversidad de primer nivel, número de microorganismos diferentes y cantidad de microorganismos diferentes que hay, de grupos diferentes que hay. Sin embargo, lo que pudimos encontrar es que el efecto del monocultivo, y yo creo acá sucedió que era el monocultivo de soja porque es la realidad argentina, pero estoy convencido que si esto se replica en otros casos, se refiere al monocultivo como manejo. El monocultivo de soja reduce la diversidad a nivel regional, hace más homogénea la diversidad de microorganismos en los distintos suelos a nivel regional. Es un claro efecto de globalización. Todos los shoppings son iguales en las distintas capitales del mundo. Bueno, esto es lo mismo. Aplicamos la técnica de shopping, el monocultivo de soja, y tenemos diversidad reducida en distintos lugares. Y lo interesante es ver que la rotación de cultivos, y acá era una rotación trigo, maíz, soja, no era una rotación intensificada. Ahora los programas chakras plantean esta rotación como línea de base sobre la cual avanzar. Esa mínima rotación, por decirlo de alguna manera, mantiene la diversidad regional. Y esa diversidad regional se pierde, y acá es una cuestión importante, la diversidad regional se pierde en los monocultivos porque se pierden los grupos microbiológicos endémicos, propios de la región. Es algo así como decir, llegamos con un efecto de globalización y estamos perdiendo potencialidad microbiológica a nivel regional. ¿Por qué cuento esto? Porque trabajos muy recientes dicen que
la diversidad, el valor de la diversidad, está directamente relacionado con las prestaciones ecológicas que tiene el sistema. Si bien se habla del concepto de redundancia, de que hay muchos organismos que cumplen la misma función, y entonces uno puede perder diversidad sin perder función, eso surge de las teorías ecológicas que se manejan a nivel de plantas, animales, de organismos que se pueden contar. En el caso de los microorganismos, yo les vuelvo a repetir, en 1 gramo tenemos 10.000 millones de individuos. Todavía estamos construyendo la teoría de la ecología microbiana. Las nuevas técnicas nos dicen esto: la diversidad está relacionada con la prestación de funciones. Entonces, evidentemente, si queremos tener las mejores prestaciones ecofisiológicas de un suelo, necesitamos cuidar su diversidad. Entonces, para concluir, la nutrición del suelo depende necesariamente de toda su microbiología. Y aquí puse necesariamente en términos de aristotélicos, es decir, necesariamente significa la esencia del funcionamiento del suelo. Por otra parte, los resultados muestran que la microbiología del suelo, esa microbiología que no se puede cultivar, sí se puede modelar con el manejo que se hace del suelo. Es decir, la herramienta es el manejo del suelo, el manejo agronómico que hacen ustedes. Y los biofertilizantes son una prometedora herramienta para incorporar en el manejo dirigido a la sustentabilidad de los proyectos agrícolas. Lo que creo que tenemos que hacer es avanzar en la integración de los estudios microbiológicos a los de fertilidad. Simplemente para terminar, como ahora está muy de moda esto de ser Masterchef, yo les dejo un consejo nutricional. Cuando vuelva al campo, sírvale a su suelo un buen cultivo de cobertura en base a leguminosas bien noduladas y bien micorrizadas, y buen provecho. ¿La ponés vos la presentación? Le agradecemos entonces a Luis Wall por su presentación y vamos ahora a la segunda presentación de este bloque a cargo de Octavio Caviglia. Adelante, por favor. Hola, buenos días para todos. Quiero agradecer a los organizadores, a Presid, a Libni por la invitación para estar aquí y especialmente a nuestro macherano de la fertilidad, Fernando García, quien cordialmente me invitó. Y cuando realizaron esta invitación, me propusieron este título: Interacciones e integración de la fertilidad en los sistemas de producción agrícola, y que realice un análisis prospectivo para los próximos 15 años. La verdad que como me encanta estar acá con todos ustedes, acepté inmediatamente, muy contento. Busqué en el diccionario qué quería decir prospectiva, qué quería decir integración, interacciones, y bueno, armé la presentación, así que bueno, espero que les resulte de utilidad y haber entendido bien la consigna, Fernando. Esto es un resumen. La idea es ver un poco algunos escenarios y desafíos para la agricultura argentina en los próximos años, en esos próximos 15 años. ¿Cuál es la misión que tenemos en relación a la fertilidad de los sistemas? ¿Qué estrategias para cumplir la misión? Intensificación sustentable tipo 1 y 2. Indicadores de productividad y de nutrición a nivel del sistema. ¿Qué interacciones hay entre esas estrategias de intensificación, esos dos tipos, con la fertilidad del suelo? ¿Y en qué deberíamos concentrarnos en los próximos años para cumplir con esa misión? Acá voy a hacer algunas aclaraciones porque no quiero utilizar demasiado tiempo en quejarme del poco tiempo que tengo para la presentación, así que bueno, debido a que el tiempo es poco, la mayoría de los ejemplos van a estar concentrados en lo que es región pampeana húmeda. Nos vamos a concentrar básicamente en el nutriente nitrógeno y varios de los ejemplos van a estar vinculados básicamente a los 3 cultivos principales de la región pampeana: trigo, soja y maíz.
Un poco para ver cuáles son los desafíos que tenemos de aquí en adelante, yo les quise traer esto, que algo dijo en su arranque Antonio Malarino. Vemos cuál va a ser la evolución de la población mundial en los próximos 15 años. Está proyectado que esa población se va a incrementar en un 18%, mucho más en las regiones menos desarrolladas según la ONU y muy poco crecimiento en las regiones más desarrolladas. Y yendo un poco más a lo doméstico, en América, el mayor crecimiento se va a dar en América Central, un 18% en los próximos 15 años y un 13% en América del Sur. A priori uno puede pensar que si la población se incrementa en esos niveles, las demandas de productos agrícolas deberían incrementarse más o menos en esa misma proporción. Sin embargo, es probable que los niveles de ingreso, o sería deseable que los niveles de ingreso de esa población sean mayores, y también, adicionalmente, la agricultura ahora no solo satisface demandas de alimentos y de fibra, sino también que se le demanda de fuentes carbonadas para la producción de bioenergía. Por lo tanto, estos valores de alrededor de un 18% de incremento de la demanda de productos agrícolas constituiría un piso para los próximos 15 años. Y la pregunta, por supuesto, es si seremos capaces de acompañar el crecimiento de esa demanda. Aquí tenemos cuál ha sido la evolución del rendimiento de los cultivos, dije trigo, soja, maíz, y vemos que en los últimos 15 años el rendimiento de maíz ha crecido a una tasa de unos 130 kilos por hectárea por año, 42 de trigo, 27 de soja. Estos son resultados bastante lógicos y similares a los de otra parte del mundo, y lo único destacable acá son los rendimientos de maíz en la última década, que si uno se fija en esa porción de la curva, podría ver que no hay un crecimiento muy marcado. Sin embargo, fíjense que los techos y los pisos de rendimiento durante esa última década han sido por lejos los más altos de la historia, por lo menos en los últimos 40 años. Si nosotros podríamos mantener esa tasa en los próximos 15 años, tendríamos un incremento del 30% en los rendimientos de maíz, de 22 en trigo y de 16 en soja, si somos capaces de mantener esa tasa. Ese es el supuesto de esta estimación. Pero la producción global de granos que lograríamos depende de la proporción de esos cultivos que tendríamos en la secuencia, y esta es la evolución de las áreas sembradas que hemos tenido. Claramente, a partir del año 2000, un incremento importantísimo en la superficie de soja, una reducción en la superficie sembrada con trigo, y la superficie con maíz se ha mantenido prácticamente a lo largo de toda la historia entre 2 y 3 millones de hectáreas sembradas. Si en base a la composición de la secuencia que tenemos hoy estimamos cuánto sería la producción para 2030, tendríamos un aumento de un 21%, con lo cual estaríamos en los niveles estimados de aumento de la demanda, es decir, que podríamos estar satisfaciéndola. Pero la pregunta es si podemos mantener la tasa anual de incremento en el rendimiento de los cultivos. Fíjense, aquí tenemos un trabajo que hizo Fernando García con Fernanda González San Juan, donde se ve cuál ha sido la evolución de las tasas entre la aplicación de los fertilizantes en relación a lo que se remueve y lo que extraen los cultivos. Podemos ver que esto ha ido aumentando, es decir, cada vez se ha ido reponiendo mayor proporción. Sin embargo, si vemos los últimos 3 años que ellos analizaron, solamente se repusieron el 36% del nitrógeno, el 59% del fósforo y el 40% del azufre que extrajeron los cultivos. Es decir, que estamos con unas tasas de reposición francamente muy bajas y hacen dudar bastante si vamos a poder mantener esas tasas de crecimiento de los cultivos que se han dado a expensas de lo que se va extrayendo desde el suelo. Es decir, que difícilmente podamos mantener esa tasa de crecimiento si no mejoramos las tasas de reposición de los nutrientes. Otra de las preguntas o de los interrogantes, ¿sería necesario avanzar sobre nuevas tierras o podremos sostener la demanda con las tierras que actualmente en producción? Aquí tenemos las tierras que están actualmente cultivadas en varios países, productores importantes de grano, y lo que potencialmente se podría cultivar en rojo. Esta es una lectura que cuando busqué prospectiva, qué quería decir en el diccionario y busqué un poco en internet, apareció. Es un trabajo muy lindo de INTA, se lo recomiendo que los lean. Es un análisis prospectivo hacia el 2030, y lo que podemos ver
es que hay margen para crecer en superficie cultivada, sin embargo, la preocupación sobre el avance de esas áreas y la presión que hay desde los grupos urbanos es muy alta, y por otro lado estos son ambientes que son muy frágiles y susceptibles a degradación. Por lo tanto, el desafío debería estar en que logremos satisfacer las demandas con las tierras que actualmente están en producción. El otro interrogante es: ¿la actual composición de cultivo de nuestra superficie garantiza la sustentabilidad ambiental, económica y social de este sistema? Si nosotros reproducimos las proporciones de cultivos en una secuencia promedio de la región pampeana, tendríamos algo como esto que ven acá: 3 años soja de primera, 1 año una soja de segunda, que tendría un cultivo de invierno, que no necesariamente debe ser trigo porque la superficie sembrada es menor al 20%, y otro año con maíz u otro cultivo estival. Esto representa bastante bien nuestra secuencia promedio, y claramente con este contexto y esta disponibilidad de recursos que tenemos para la producción de granos, tanto de agua de la lluvia como de radiación solar, estamos desperdiciándolos en una gran mayoría. Por ejemplo, aprovechamos solamente entre el 40 y 50% del agua de lluvia con esta secuencia, y aproximadamente un 30% de la radiación solar incidente, al haber una gran proporción que solamente ocupan una fracción del año. Por otro lado, esta secuencia, al estar compuesta mayoritariamente por soja, aporta un bajo retorno de residuos de cosecha que tienen una baja relación carbono-nitrógeno, que hace que se descompongan muy rápido, el suelo quede descubierto y también baja la actividad biológica de ese suelo al no haber sustrato, tal como indicaban, o es consistente por lo menos con lo que decía el disertante anterior. Bueno, ¿qué herramientas agronómicas tenemos disponibles para enfrentar estos desafíos? Acá voy a decir algo, por favor, si hay gente sensible dentro del público, le pido que presten atención. Anunciaron hoy temprano que hay un médico afuera, si hay alguien impresionable. Esto no lo dije nunca. La herramienta que tenemos es la intensificación agrícola sustentable. El que ha escuchado alguna de mis charlas sabe que insisto mucho con este tema, pero vamos a avanzar nuevamente con esto. Por eso acepté tan rápido la invitación, Fernando. Busqué qué quería decir prospectiva, busqué qué quería decir interacciones, pero voy a terminar hablando de intensificación. Intensificación es un proceso caracterizado por un uso más intenso de los factores de la producción en términos económicos: trabajo, tierra, capital, y ya no se duda que conocimientos y tecnologías son un factor de la producción. Eso es una definición de intensificación para cualquier actividad, mientras que si la aplicamos para incrementar la producción agrícola tenemos la definición de intensificación agrícola, y si le ponemos como condición que queremos mantener o mejorar la condición de los recursos naturales que están directamente involucrados de manera rentable, tenemos la definición de intensificación agrícola sustentable. Y esto se basa en 2 prácticas agronómicas que son muy claras y complementarias. Una que nosotros le llamamos intensificación tipo 1, que es una intensificación que se realiza a nivel de cultivo individual, y son un conjunto de prácticas que va en la correcta elección del genotipo, la fecha, la densidad de siembra, manejo integrado de adversidades, manejo de rastrojo y de los barbechos, y de la nutrición del cultivo. Por otro lado, tenemos una estrategia tipo 2, que consiste en incrementar el cultivo por unidad de tiempo, y esta estrategia tipo 2 está orientada a trabajar a nivel de secuencia de cultivo. Y acá la práctica agronómica que utilizamos son cultivos dobles o cultivos de cobertura durante los periodos sin cultivos de renta. La estrategia tipo 1 seguramente, por su definición, le debe resultar similar a lo que se ha conversado en este congreso muchas veces, que son las mejores prácticas de manejo o las buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, en la intensificación agrícola sustentable el foco está puesto en el aumento de productividad y en la eficiencia, teniendo en cuenta las medidas efectivas de protección ambiental. Por otro lado, esto también les va a resultar muy similar a algunos temas que se han tratado en estos simposios, que es el manejo de la nutrición en base a las 4C o las 4R. Esta diapositiva mostró una muy parecida hoy más temprano Antonio Malarino, y acá podemos ver que en la estrategia tipo 1 lo que intentamos hacer es manejar
de manera correcta la fuente, la dosis, el momento y la forma de aplicación del fertilizante, para cumplir con todos esos objetivos que están ahí alrededor. Por lo tanto, voy a volver un poquito más atrás. Cuando planteábamos estos interrogantes, yo creo que en términos de la nutrición está claro que la misión que tenemos es manejar la nutrición de manera que podamos mantener la tasa anual de incremento en el rendimiento de los cultivos, en las tierras que ya están en producción y modificando la secuencia de cultivo de una manera que sea realmente sustentable en todas sus dimensiones. Esa creo que es la misión que tenemos, al menos desde el punto de vista de la nutrición. Por lo tanto, aquí cuando planteamos la intensificación como herramienta surgen algunos nuevos interrogantes y las preguntas son: ¿cuál es la mejora en producción que tiene cada estrategia, la tipo 1 y la tipo 2? ¿Realmente son útiles para cumplir con esta misión que nos planteamos? ¿Cuál es la interacción cuando aplicamos estrategias de intensificación tipo 1 y 2 con la fertilidad del suelo? ¿Y en qué deberíamos concentrarnos en los próximos años para cumplir con esa misión? Yo, para abordar esta parte de la presentación, voy a presentar resultados de ese proyecto, que surge como una iniciativa del IPNI, pero al cual se han sumado todas estas instituciones y está trabajando un grupo muy importante de gente. Este proyecto se lleva adelante en 2 sitios, en Paraná y en Balcarce, y se evalúan 2 tratamientos: el manejo medio del productor, que de acá en adelante lo vamos a llamar PRO, lo van a ver en todos los gráficos, y el manejo bajo una estrategia de intensificación tipo 1, que combina las 4R, acuérdense, fuente, dosis, momento y forma de aplicación, con la elección correcta de genotipos de alto potencial, el manejo adecuado de la densidad de siembra, de la fecha, manejo integrado de plagas, en contraste con el otro tratamiento del productor que usa la tecnología media de la zona y un nivel de insumos medio de la zona. Estas dos tratamientos están en una secuencia trigo, soja, maíz, y es un grupo interdisciplinario del cual participa muchísima gente, y las fotos son chiquitas y por suerte no se ven las caras, pero lo que quiero ver es que hay mucha gente involucrada. Estas son nuevamente las prácticas de las 4R que utilizamos en esos tratamientos de intensificación tipo 1 para manejar los nutrientes. Yendo ya a los resultados del proyecto, bueno, estos están publicados en esa revista Informaciones Agronómicas. Ahí están todos los autores y la fuente donde pueden obtener la información si les interesa, los 2 sitios, los 2 tratamientos, y claramente ven que la intensificación tipo 1 mejoró los rendimientos de la secuencia en comparación con el tratamiento del productor, mucho más en Balcarce que en Paraná, y claramente lo que movió el rendimiento de esa secuencia fue el rendimiento del cultivo de maíz. Es decir que aplicando tratamientos de intensificación ecológica dentro de esa secuencia, pudimos incrementar en mayor medida el rendimiento de maíz, y aquí se puede ver a lo largo de 4 años, tanto en Paraná como en Balcarce, que fuimos efectivos en manejar esos tratamientos, en incrementar los rendimientos de maíz. Estos son los resultados de la eficiencia de utilización de nitrógeno, o eficiencia fisiológica de uso del nitrógeno. Representa cuántos kilos de grano producimos por cada kilo de nitrógeno que absorbió el cultivo. Y fíjense que tanto en Paraná como en Balcarce, la intensificación tipo 1 permitió mejorar la eficiencia de utilización del nitrógeno. Y esto es un resultado realmente extraordinario y demuestra la importancia de combinar genotipos y otros manejos como la densidad en incrementar esto, porque a nivel experimental esto es muy difícil de lograr y de reproducir, porque cuando aumentan las dosis de nitrógeno, la eficiencia fisiológica tiende a bajar, y nosotros obtenemos resultados en donde la incrementamos por una combinación de estrategias, que no solo variamos la nutrición entre estos 2 tratamientos. Estos son los resultados de la productividad anual del agua. La productividad anual del agua indica cuántos kilos de grano logramos por milímetro de lluvia anual. Claramente, los tratamientos de intensificación tipo 1 mejoraron la productividad del agua en relación al tratamiento del productor, en un 30, un 19% en Paraná y en Balcarce. Y estos tratamientos del productor, si los comparamos con la media nacional de productividad del agua, que son unos 3,3 kilos de grano por milímetro,
es decir, nosotros en la Argentina hoy sacamos 3,3 kilos de grano por milímetro, podemos ver que los tratamientos de productor ya fueron superiores, y esta diferencia se debe a que el tratamiento del productor es un tratamiento que está bajo una secuencia trigo, soja, maíz, mientras que a nivel nacional la secuencia promedio que tenemos son 3 sojas de primera, una soja de segunda y un cultivo de verano en el 5º año. Por lo tanto, esa diferencia entre la media nacional y los tratamientos del productor serían una diferencia por la aplicación de una estrategia de intensificación tipo 2, es decir, es la intensificación de la secuencia lo que promueve esa diferencia. Les quiero aclarar que los niveles de insumo utilizados en nuestro tratamiento de productor son muy parecidos a los de la media nacional, por lo tanto podemos comparar y remarcar en esta diapositiva que la estrategia tipo 2, es decir, intensificar la secuencia de cultivo, aumentar la cantidad de cultivos por unidad de tiempo, es mucho más efectiva que la tipo 1 para incrementar la productividad del agua, por lejos. Y aquí, no sé cómo voy de tiempo, 5 minutos. Bueno, entonces lo dejamos. Por otro lado, aquí tenemos cómo fue el balance parcial de nitrógeno, es decir, cuánto repusimos con fertilizante en relación a lo que extrajeron los granos. Claramente, la intensificación tipo 1, si usamos mayores dosis, repusimos una mayor proporción que en el tratamiento del productor, pero igualmente en los tratamientos de intensificación tipo 1 solamente llegamos a reponer en el caso de Paraná el 60% del nitrógeno que se llevaron los cultivos y un poco menos en Balcarce. Es decir que a pesar de que estamos aplicando esta estrategia, todavía tenemos un balance negativo de nitrógeno. Y esta fue la única de los indicadores con respecto a la eficiencia de nitrógeno en el que tuvimos una reducción en los tratamientos de intensificación. Y es la productividad parcial del nitrógeno, que son cuántos kilos de grano producimos por cada kilo de nitrógeno aplicado. Esta es una medida que puede tener un montón de críticas, pero es interesante porque tiene mucho que ver con la rentabilidad de la práctica de la fertilización. Si uno sabe cuánto sale el kilo de maíz y cuánto sale el kilo de nitrógeno, rápidamente puede hacer un cálculo con esta eficiencia para ver si está o no siendo rentable la práctica de fertilización. Y aquí lo que vemos es que en la estrategia de intensificación tipo 1 tuvimos una reducción en la productividad parcial de nitrógeno. Esto se da siempre que se aplican mayores dosis de nitrógeno porque la curva de respuesta a nitrógeno tiene una tasa decreciente a medida que se van aumentando las dosis, y si vemos en comparación con la media nacional, realmente la dosis del productor estuvo muy parecida en Balcarce, pero en Paraná fue bastante mayor. Acordémonos que en Balcarce son suelos con mayores contenidos de materia orgánica. Y ese es el rango usual de productividad parcial de nitrógeno que existe en sistemas de alta producción, como por ejemplo en el Corbel, que está entre 40 y 80 kilos de grano por kilo de nitrógeno aplicado. Es decir que en los sistemas de intensificación tipo 1 estaríamos llegando a esos niveles de los sistemas altamente productivos. Si vemos que combinando las estrategias tipo 1 y 2 se mejoró notablemente la productividad de agua, la eficiencia de utilización del nitrógeno y el balance de nitrógeno, pero seguimos teniendo un balance negativo de nitrógeno y la productividad parcial se redujo por la aplicación de esa estrategia tipo 1, y a medida que mejoramos la productividad de los sistemas aplicando estrategias de intensificación, el balance de nutrientes, no solo de nitrógeno, sino de todos los nutrientes que no son repuestos vía fertilización, se va a profundizar y debe ser tenido muy en cuenta, y empiezan a aparecer otras interacciones entre las estrategias y la fertilidad del suelo. Le voy a mostrar solamente tres ejemplos, pero los ejemplos son podrían ser mucho más. Y para manejar esas interacciones, las prácticas deben diseñarse considerando el ciclo biogeoquímico de los nutrientes, y para mejorar la eficiencia se debe apuntar a reducir las pérdidas, a sincronizar las entradas del nutriente con la captura por el cultivo y a mejorar los mecanismos de absorción y utilización que tienen los cultivos. En este caso aquí tenemos el ciclo del nitrógeno, a esto lo conocen muy bien, seguramente lo han mostrado 1000 veces en este congreso. En rosado están las pérdidas, en azul las entradas y en verde los componentes del sistema. Y claramente, si nosotros aplicamos una estrategia de intensificación tipo 1,
lo que vamos a tener por un mejor manejo del cultivo es una mayor productividad del cultivo a través de una mayor aplicación de fertilizantes. Por lo tanto, las estrategias deberían estar orientadas a incrementar la absorción del cultivo de manera de reducir todas estas pérdidas. Y si incrementamos la producción de cultivos, se va a incrementar la producción de retorno de residuos o de rastrojos que van a meter ese nitrógeno dentro del pool orgánico, que ya es más difícil que esté sujeto a pérdidas que las otras fuentes inorgánicas. Ahora, si aplicamos una estrategia tipo 2, las interacciones se complican un poco más. Primero, vamos a tener 2 cultivos en un año, por lo tanto el aporte de rastrojos no solo se va a realizar una vez al año, sino 2 veces. La actividad rizoférica, como decía el disertante anterior, va a estar activa durante la mayor parte del año. Por otro lado, si introducimos cultivos de cobertura leguminosa, va a incrementarse el aporte de fijación biológica al pool orgánico de nitrógeno, y también al haber mayor proporción de cultivos y al haber cambios en el balance hídrico, es probable que las pérdidas por desnitrificación, lixiviación y escurrimiento también se reduzcan, ya que el balance está muy alterado y hay pérdidas de agua que se reducen de manera importante, el cultivo utiliza más y el perfil suele estar un poco más seco. Aquí vemos algunas de esas interacciones. Aquí tienen dosis de fertilización en relación al rendimiento en línea punteada de maíz. Estos son 18 años de ensayo. A medida que incrementan las dosis, fíjense, es una curva de respuesta clásica, llegamos a un máximo de rendimiento relativo, pero lo interesante es qué pasa con la relación carbono-nitrógeno de los residuos. Fíjense, pasamos de una relación carbono-nitrógeno de entre 80 y 100, un valor comúnmente reportado en maíz, a valores de 40-50 de relación carbono-nitrógeno en maíces con altas dosis de fertilización, es decir, valores que normalmente se mencionan para el cultivo de soja. Si nosotros vemos qué pasa con esa relación carbono-nitrógeno en los residuos fertilizados con el coeficiente de mineralización que tienen en el suelo, vemos que cae linealmente, es decir, que los testigos no fertilizados se mineralizan más lentamente, mientras que los tratamientos fertilizados se mineralizan más rápidamente. Y lo que hicimos fue simular qué pasaba en maíces que crecían con distinta dosis de nitrógeno, y lo que vemos aquí es que estas curvas son curvas simuladas para distintas dosis de nitrógeno, que la cantidad anual de residuos que necesitamos para mantener el balance en cero, es decir, cuando cortan este eje, empiezan a ser cada vez mayores a medida que aumentamos las dosis de fertilización. Por lo tanto, y se alejan bastante de las 4 toneladas que normalmente se maneja como concepto en nuestro ambiente. Es decir, que en sistemas de intensificación deberíamos estar pensando en ir aumentando las cantidades anuales de residuos. Esta información también es bastante consistente con la anterior y muestra son indicadores de actividad biológica, la glomalina y la respiración microbiana a su derecha, en tratamientos que combinan nitrógeno, azufre y fósforo en distintas combinaciones o los 3 nutrientes juntos, y lo que vemos es que el contenido de glomalina a la izquierda fue mayor en todos los tratamientos que recibieron nitrógeno, mientras que la actividad microbiana medida por respiración fue mayor en los tratamientos que recibieron nitrógeno, fósforo y azufre. Esto es bastante consistente con lo que mostrábamos antes, es decir, cuando fertilizamos adecuadamente se incrementa la cantidad de aporte de residuo, pero también se incrementan las pérdidas por esa mayor actividad microbiana y por la mejor calidad que tiene ese residuo para el crecimiento. Este es el último ejemplo que muestro con relación a esto. Aquí vemos cuáles son las pérdidas de nitrógeno y fósforo en distintos tratamientos, un pastizal natural y la soja continua en los 2 extremos, y entre medio secuencias que tuvieron cultivos invernales en la rotación. Y claramente, cuando se introduce un cultivo invernal en la rotación, ya sea un cultivo de cobertura o trigo, las pérdidas de nitrógeno y de fósforo en el agua de escurrimiento se reducen en comparación con el monocultivo de soja. Esto es bastante consistente también con lo que mostraba Malarino al inicio de la presentación. Otras prácticas a considerar en relación a la fertilidad para intensificar los sistemas. En la tipo 1
sería incrementar la fijación biológica a través de explorar mejores combinaciones, cultivar cepa, este es un punto en el que hay que avanzar mucho, e incrementar la demanda del cultivo por mejores prácticas agronómicas. Cuando mejor se maneja el cultivo y mejor crece, más nitrógeno fija. Utilizar genotipos con mejor eficiencia de absorción y utilización. Tenemos que empezar a caracterizarlos y a conocerlos por su eficiencia, a los genotipos que usemos. Explorar fuentes de fertilizante con liberación más lenta de nutrientes, de manera de acoplar la oferta con la demanda, y avanzar en el manejo de la nutrición sitio específica o al menos por ambiente. Con respecto a la tipo 2, incluir cultivos leguminosos previo a las gramíneas, actúa como fuente de nitrógeno e incorpora otros nutrientes al pool orgánico, y no leguminosos previo a las leguminosas, que actúan como catch crop, es decir, atrapan todo el nutriente que queda disponible y bajan el nivel de nitrógeno disponible de manera de favorecer la fijación biológica. Y también aprovechar las ventajas de los avances biotecnológicos que nos permiten explorar mejor la estación de crecimiento. Un ejemplo muy claro de esto es la realización de maíces tardíos a partir de la incorporación de los eventos que le dan protección contra insectos, pero incluyendo cultivos de cobertura o hacerlo como cultivos de segunda. Las conclusiones, como sabía que no me iba a alcanzar el tiempo, se las dejo para que la lean en el material que se entregan. Es un trabajo que preparamos junto con Fernando García. Y lo último que quiero decir es que intensificación sustentable también es todas esas cosas, es decir, también es darse cuenta, también es reinversión y prospectiva, también es inteligencia colaborativa, también es otra tierra, y creo que también, estos son los lemas de los congresos de APRESID anteriores, y creo que también es la misión que tenemos de aquí en adelante desde el punto de vista de la fertilidad. Así que yo por acá les agradezco la atención y nuevamente la invitación, y tienen la información de contacto, y muchas gracias. Con este aplauso le agradecemos a Octavio Caviglia por esta presentación. Quedan unos minutos hasta las 11, con lo cual vamos a aprovechar para contestar algunas preguntas. Vamos a pedirle para justamente este panel de preguntas que nos queda a Antonio Maliarino y Miguel Ángel Taboada, que por favor suban al escenario, allí al living, y Fernando García, como moderador de este segmento, va a contestar esas preguntas. Las preguntas van a aparecer en pantalla. Tenemos algunas preguntas en las pantallas de allí abajo, bueno, que han llegado estas preguntas al teléfono que ustedes han visto en pantalla, el 341-510-8973. Así que, Fernando, todo tuyo. Muy bien. Van a aparecer en pantalla, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces la primera sería para Luis Wall, acerca de cómo es el impacto de los fitosanitarios sobre la población microbiológica, si hay mediciones, si hay impacto. Tenemos sonido. Hola. Ahí. Sí, hay impacto, pero no hay resultados contundentes, digamos. Es decir, la diversidad se modifica con cualquier agroquímico. ¿Y mediciones hay al respecto? Que yo sepa, mediciones... ¿De cuantificación acerca? Cuantificaciones ordenadas en algún proyecto, no. A ver si hay alguna más, si no tenemos algunas preguntas por acá. Bueno, mientras aparece por ahí alguna otra, yo quería aprovechar, y ya que estás, Luis, que nos amplíes un poquito eso que vos dijiste de integrar fertilidad y microbiología, que lo dejaste planteado hacia el final en tus conclusiones. Yo creo que hay mucho para trabajar en relación a la ecología microbiana del suelo. Se dice que todo existe en todos los lugares y que el ambiente selecciona en términos de los microorganismos. Y cuando se habla de ambientes, el ambiente no solo es la estructura físico-química del suelo, sino también el cultivo. Y hay muy pocos trabajos que muestran que los efectos de la fertilización a largo plazo modifican las comunidades microbianas en las estructuras del suelo, en los agregados más grandes. Y mientras que en las partículas más pequeñas la diversidad microbiológica se mantiene como un pool de diversidad microbiológica que puede ser utilizada. Ese tipo de estudios están hechos en manejos en labranza convencional. No hay ningún tipo de estudios en eso. Nosotros hemos empezado a hacer algo y creo que
ahí hay mucho trabajo que se puede realizar. Muchas gracias. Miguel, ahí tenés una pregunta en pantalla acerca de, ¿en alguna situación se justifica el laboreo para mejorar estructuras compactadas? Mal lugar para responder esto. Es un tema que está en claro debate en este momento. Particularmente más que el laboreo, lo que está sucediendo en este momento es la industria del paratil y los cultiví. Yo voy a dar datos que tenemos nosotros. Hicimos 12 ensayos con Karina Álvarez, allá está todo ubicado en Ciencia del Suelo esto, comparando parcelas paratil, no paratil, para cultivo de maíz, y más recientemente trabajamos con el grupo de Tecnoagro, estaba Enrique Chamorro, en este pobre falleció, ¿no? Y ahí hicimos ya 15 ensayos, en este caso también para maíz, y luego también medimos efectos en soja, básicamente al año. Lo que hemos encontrado en promedio muy sintéticamente en esto es que para el cultivo del año, que era maíz, encontramos respuesta positiva de paratil versus no paratil. Paratil incluía, ojo, pasar paratil, digamos, entre los meses de junio y agosto aproximadamente, para sembrar maíz, maíz temprano, aclaremos, ¿no? Y lo que encontramos es una respuesta promedio de 8%. O sea, incluso hemos hecho cálculos económicos y económicamente daba el tema. Pero con un 50% de variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay años o situaciones en las cuales había respuesta y otras en las que no, y esto depende mucho de cómo viene el año. La idea que tenemos nosotros es que en cuanto a el nivel de respuesta en años húmedos como este, probablemente la respuesta a la descompactación no existe porque el suelo no está endurecido para nada. Si en años como la campaña 2008-2009 con la seca fenomenal no hay agua y no hay agua para nadie directamente, pero en años intermedios probablemente hay respuesta ahí, y en cuanto a respuesta vale la pena. El gran problema del paratil o de la labranza que hay que analizar es cómo queda el suelo. Que uno hace un maíz y levantar un maíz de 12 toneladas por hectárea en un otoño como estos, o los maíces tardíos, lo que estamos viviendo este año, un año niño, y realmente es un tema porque el tránsito que hay por el campo genera todo un desorden terrible, deja todo huellas, y el problema después es cómo borramos esas huellas. Y lo que está pasando ahora es que mucha gente está disqueando para borrar huellas, interrumpiendo la siembra directa. Así que, yendo a la respuesta, no sé si tengo una respuesta fácil para eso, pero lo que digo es absolutamente opinable, pero mi opinión personal es que yo creo que si vale la pena laborar o no también depende del tipo de suelo. Creo que hay una enorme cantidad de suelos que tienen respuestas propias. Uno le mete raíces, estando el suelo húmedo y metiendo raíces y cobertura, el suelo mismo se regenera, claramente. Ahora, tengo para mí que hay situaciones de lotes que vienen de monoculturas de soja de muchos años, con esas estructuras que yo mostré, masivas, y que tienen difícil capacidad para readaptarse. Quizá en esas situaciones podría ser posible poner paratil, pero siempre y cuando inmediatamente pongamos raíces que estabilicen esas grietas producidas, porque si no las grietas se vuelven a colapsar. Porque un caso que hemos encontrado ya en el 100% de los casos es que la respuesta es del año, y al año siguiente, cuando seguía soja al maíz, la soja ya no mostraba respuesta, ya las grietas estaban cerradas y ya no había respuesta tampoco en el suelo. O sea que nos quedábamos con todo el lío que deja el suelo flojo. Con lo cual, no sé si tiendo a confundir, pero me parece que el tema hay que pensarlo, no es una respuesta fácil. Quizá hay lotes que uno percibe que no tienen una buena capacidad de respuesta, que se podría valorar esa posibilidad. Pero uno encuentra lotes de suelos que tienen, todo suelo que tiene una cierta cantidad de arcilla, la arcilla por el humedecimiento secado mismo y presencia de raíces regenera ese tipo de problemas. Uno lo mostré cómo un piso arado en 2 años de siembra directa o 3 años se regenera solamente por efecto raíz. O sea que hay un efecto biológico válido y que es preferible. Así que bueno, en definitiva creo que son situaciones mínimas de suelos que tienen poca capacidad de regenerarse, que se podría valorar eso, pero siempre hay que poner raíces encima. Claro. Gracias, Miguel. Antonio, vos hacia el final, por razones de tiempo, pasaste por ahí rápido con los temas de impactos ambientales, ¿no es cierto? Y marcabas que algunos problemas bastante acuciantes, en el caso de Toledo, en Ohio también. ¿Cuánto de eso viene de la agricultura
cuánto deberíamos estar prestando atención o cuánto probablemente venga también a veces de otras fuentes, ¿no es cierto?, de esos impactos ambientales. Es diferente si hablamos de fósforo o de nitrógeno. En el caso de nitrógeno, la inmensa mayoría viene de la agricultura, no hay duda. En el caso de fósforo, como un 15% viene de las ciudades, de las zonas urbanas, pero el resto, que viene de las zonas agrícolas, ahora hay una discusión tremenda ya, porque aparentemente por lo menos el 50% y tal vez el 70, el 80% viene de removilización de sedimentos en los ríos y en los arroyos y de las barrancas, no sé cómo le llaman allá, stream bank, como le llaman aquí las barrancas. Entonces hay miedo ahora porque a los productores lo están agarrando del pescuezo, apretándolo de todas formas, y gran parte del problema está viniendo de los ríos y del cambio climático. Pero sí, no hay duda que viene de la agricultura. La discusión es todo eso que está viniendo ahora, que puede ser 50-70% de reciclaje dentro de los ríos, ¿de dónde salió? Y así que ese es el problema del fósforo, ¿verdad? Cosas que hicimos hace 50 años nos están afectando ahora. Gracias, Antonio. Tenemos un minuto, así que Octavio te pregunto algo cortito. Vos mencionaste una cantidad de indicadores y por ahí, como para Luis les dejó un menú, o nos dejó un menú para llevarnos a casa. ¿Qué indicadores nos dejarías vos en el menú para llevarnos a casa para mirar una empresa agropecuaria, un campo, un establecimiento? ¿A qué indicador deberíamos estar prestando más atención para ver si estamos intensificados sustentablemente como propusiste? Cortito, hola, por favor. Hola. Sí, está claro que con un solo indicador no podemos estar trabajando en un sistema, sino que tenemos que estar mirando varios. En el caso de uso de recursos, la productividad del agua es un indicador que funciona muy bien. Eso nos integra no solo la eficiencia que tienen los cultivos para utilizar el agua, lo conocido normalmente como eficiencia de uso de agua, sino también integra la habilidad que tiene el cultivo para capturar el agua de lluvia. Yo decía que las estrategias tipo 2, o sea, las que consisten en intensificar la secuencia, aumentar el número de cultivos, son mucho más efectivas que la tipo 1 para mejorar captura de agua. Eso está muy claro, y la productividad del agua integra esas dos cuestiones, captura y eficiencia. Por otro lado, para el caso de nutrientes, como vimos, el balance es fácil de realizar, lo que se llevan menos lo que le pongo. La productividad parcial del nitrógeno es un indicador muy relacionado con la economía de la práctica, que también me parece que se debería utilizar. No solo la productividad parcial del nitrógeno, sino de todos los nutrientes que aplicamos, podemos estimarla. Y ya las otras son indicadores más complicados que deberían usarse a nivel de ensayos de investigación, porque deberíamos estimar cuánto nitrógeno absorbió o cuánto nutrientes absorbió, y eso ya son mediciones a nivel productivo más difíciles de realizar, pero básicamente deberíamos movernos con un set de 4 o 5 indicadores por nutriente, y en el caso del agua, con la productividad del agua funciona muy bien. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que les agradezco mucho a los 4 las excelentes presentaciones y a ustedes por asistir y participar de esta primer parte del Simposio de Nutrición que continúa hoy a la tarde a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Les agradecemos entonces a todos los participantes de este simposio de nutrición. Son las 11 de la mañana, momento del primer intervalo, hasta las 11:30. Aquí en el Congreso tenemos el café Rizobacter, ofrecido justamente por este auspiciante hasta las 11:30.